Con preocupación mirando el mal tiempo desatado tras la ventana, los visitantes del restaurante decidieron no quedarse mucho. Los meteorólogos prometieron una lluvia torrencial. El estacionamiento se vació rápidamente y los últimos huéspedes se marcharon en taxi. El establecimiento cerró antes de lo habitual, lo cual no podía no alegrar a Federica. Finalmente, hay una oportunidad de llegar a casa antes y no de noche. En casa, a la chica la espera un pequeño perro de raza desconocida. El año pasado, la chica recogió al perro directamente en la calle. Al salir del supermercado, la chica sintió lástima por el animal y lo alimentó. El pequeño monstruo peludo y feo lamió agradecido la mano de Federica y la siguió hasta la casa, sin quedarse atrás ni un paso. Al llegar al portal, la chica entendió que el perro había escogido a su dueña. El perro no tenía collar y la afortunada Lola encontró un hogar. El baño, el cepillado y un pequeño corte de pelo convirtieron al perro en una criatura muy linda, cuyos ojitos felices miraban a Federica con adoración y seguían cada movimiento de su dueña. Federica finalmente lavó el último lote de platos, pero Eduardo, el administrador del restaurante, la hizo lavar los utensilios nuevamente, supuestamente encontrando rastros de manchas. No había necesidad de esto. Por supuesto, el jefe inmediato simplemente no había gustado de la chica desde el principio. Eduardo era un joven pelirrojo y larguirucho de unos 25 años. En ese restaurante, el chico era el rey. El dueño nominal tenía varios restaurantes más en la ciudad, y este, el menos rentable, lo dejó completamente en manos del ambicioso administrador, mientras que el director aparecía en el establecimiento muy raramente. El equipo era casi completamente femenino y a Eduardo le gustaba sentirse como un gran león cuidando de su manada. Eduardo a menudo reunía a las chicas en la cocina y contaba chistes inapropiados. Todas se reían en voz alta, manteniendo la subordinación. A Eduardo le gustaba invitar a las chicas a su oficina por turnos y realizar, como él decía, un entrenamiento individual. Entre ellas, las trabajadoras susurraban que todo se reducía a temas muy indecentes. Nadie podía irse sin tener contacto con las manos pegajosas del jefe. Todas las chicas aguantaban. No había a quien quejarse. A Eduardo le gustó Federica desde el primer vistazo. Sus ojos lascivos evaluaron de inmediato la hermosa figura de la chica, que no podía ser ocultada por su modesta vestimenta. El hermoso y ingenuo rostro de Federica era atractivo. La falda por debajo de las rodillas solo acentuaba las proporciones ideales de su esbelto cuerpo y la longitud de sus piernas. El cabello castaño oscuro de longitud media caía en cascada brillante sobre sus delicados hombros. Sus vivos ojos grises almendrados y su piel de porcelana conformaban exactamente el tipo de rostro que no necesitaba maquillaje. A la chica le bastaba con lavarse la cara por la mañana, peinarse el cabello, y durante todo el día no faltaría la atención de los hombres. «¡Qué muñeca tan hermosa!», pensó el administrador, y en voz alta preguntó: «¿Y por qué quieres ser precisamente lavaplatos? Con esa apariencia deberías estar a la vista. ¿Quieres ser camarera?». Federica respondió tranquilamente: «No, gracias. Me conviene el horario de trabajo por la tarde». Eduardo sonrió. «Bueno, no hay problemas irresolubles. Todo lo resolveremos». Pero la nueva lavaplatos no reaccionó de ninguna manera a Eduardo, ni ahora ni después. Federica no se reía con los demás de los chistes, no prestaba atención a las bromas inapropiadas, evitaba a Eduardo y esquivaba hábilmente las manos omnipresentes del administrador. La inaccesibilidad de la chica solo incitó al jefe. Eduardo llamó a la chica a la oficina. Federica ya había escuchado de las empleadas sobre los sucios acosos de Eduardo y estaba lista para defenderse.
El jefe hizo sentar a la chica en una silla y comenzó a caminar en círculos a su alrededor, primero hablando en voz alta sobre las perspectivas del restaurante, la importancia de la cohesión del equipo y la contribución individual de cada trabajador al bien común. Al mismo tiempo, Eduardo, como si fuera por casualidad, trataba de rozar a la chica, ponerle las manos en los hombros y tocar ligeramente su cabello. Pero cuando el chico bajó la voz a un susurro y trató de abrazarla, la chica se levantó bruscamente. «Eduardo, ¿qué está haciendo? Vine aquí a trabajar. Nada más me interesa. Por favor, asegúrese de que esto no vuelva a ocurrir». Eduardo no pudo soportar un rechazo tan categórico. Eso hirió mucho el ego del chico. Eduardo pensó para sí mismo: «Bien, te daré un trabajo divertido. Nadie se atreve a rechazarme y humillarme así». Desde entonces comenzaron las constantes quejas de Eduardo. Tenía que lavar nuevamente los platos perfectamente limpios, frotar los pisos y las baldosas una y otra vez. Muy a menudo Eduardo le daba a la chica trabajo adicional al final de su turno. Federica aguantaba, le pagaban relativamente bien, pero empezó a pensar en cambiar de trabajo. Y por fin, todo está clasificado y colocado en su lugar y la cocina brilla con una limpieza prístina. Eduardo se va con la nueva camarera y todos los trabajadores suspiran aliviados. La asistente del chef, una mujer corpulenta llamada Alba, finalmente dejó ir a la lavaplatos a casa. Federica se vistió rápidamente y tras despedirse, salió a la calle deseando llegar a casa lo más pronto posible, olvidando por hoy ese detestable restaurante. El viento helado lanzó con rabia gotas de lluvia sobre la chica. El aire denso y frío penetraba cada vez más en su pecho con cada respiración. Federica se bajó más el capuchón de su vieja chaqueta y trató de proteger su rostro con la mano. Decidió acortar el camino y correr directamente a casa a través del parque. Aunque le daba algo de miedo, ya era tarde, pero en 10 minutos Federica estaría en el calor de su hogar. El camino habitual tomaría casi media hora, si no tenía que esperar mucho el autobús, y los gastos de transporte también contaban. La decisión fue casi instantánea, y la chica se dirigió a paso rápido hacia la alameda del parque iluminada por faroles. Después de unos metros, tuvo que reducir la velocidad debido a las ráfagas de viento que casi la derribaban y la lluvia que empeoraba mucho la visibilidad. El parque estaba, como era de esperar, vacío. Los árboles, arbustos y bancos a lo largo del camino eran casi invisibles. En la luz de las farolas volaba un enjambre de gotas de lluvia. El frío calaba hasta los huesos, pero eso no asustaba a Federica. Quería llegar a casa cuanto antes. Ese clima tan severo le trajo recuerdos dolorosos. La infancia se le recuerda a Federica como una especie de película en blanco y negro. Los padres de la chica eran simples trabajadores. El padre trabajaba como cerrajero en una fábrica. La madre en la misma fábrica era cocinera en el comedor. Los padres no brillaban por su intelecto. Además les gustaba beber, y esa vida les resultaba bastante satisfactoria. A su hija, por el contrario, desde muy temprana edad, le surgió una inclinación hacia la ciencia y el arte. Federica, desde su más tierna infancia, pasaba mucho tiempo en la biblioteca escolar, ya que en casa no había libros en absoluto. La niña leía mucho y cualquier libro que se cruzara en su camino, pero su actividad favorita seguía siendo el dibujo. Cuando Federica tomaba un lápiz y una hoja de papel en blanco, el tiempo y el espacio a su alrededor dejaban de existir y no tenían ninguna importancia. Sus compañeros, sin embargo, no compartían estos intereses de Federica. En la escuela la niña estudiaba bien y se mantenía alejada de los compañeros hiperactivos. No es que Federica no quisiera hacer amigos entre sus compañeros, simplemente tenía intereses completamente diferentes. Algunos compañeros consideraban tal comportamiento como un signo de arrogancia y comenzaron a acosar a Federica de diversas maneras.
A la niña le dolía, pero Federica se mantenía firme y no respondía, solo se encerraba aún más en sí misma y en sus pensamientos. Pero todos estos inconvenientes terminaron inesperadamente cuando, junto a Federica, se sentó en el pupitre el principal matón de la clase, Sergio, y en voz alta declaró: «Si alguien molesta a Federica, tendrá que vérselas conmigo». Los compañeros de clase se calmaron de inmediato por temor a la ira de Sergio, y el chico se quedó sentado junto a Federica. Pero todo esto no era por casualidad. A Sergio le gustaba mucho la hermosa y enigmática Federica. En secreto, el chico admiraba su brillante cabello, trenzado en gruesas y largas trenzas, y su rostro con un perfil perfecto, inclinado sobre otro dibujo misterioso en el cuaderno. A solas, Sergio llamaba a Federica princesa y llevaba el maletín de la chica hasta su casa. El chico se imaginaba a sí mismo como un caballero con armadura brillante, protegiendo a la dama de su corazón de dragones y otras criaturas malignas. Federica, por su parte, estaba muy agradecida a Sergio. El chico resultó ser inteligente y confiable. Incluso cuando se acababan los temas de conversación, Sergio simplemente caminaba al lado, sin interrumpir el flujo de pensamientos creativos de Federica. En los cursos superiores, todos a su alrededor ya no dudaban de que estarían juntos para siempre. Pero inesperadamente, antes del comienzo de los exámenes finales, ocurrió una desgracia en la familia de Federica. En ausencia de la chica, sus padres se asfixiaron por una fuga de gas en su propio apartamento, habiendo olvidado apagar la estufa de gas. La pobre chica recordaba cómo abrió la puerta y el fuerte olor a gas que salió de allí casi la derribó. Federica corrió inmediatamente a abrir todas las ventanas de par en par, pero ya era demasiado tarde. No pudieron salvar a sus padres. La investigación mostró que los padres habían bebido y se durmieron, olvidando la estufa de gas encendida. Federica se había distanciado últimamente de sus padres. Ellos tampoco se interesaban demasiado por su hija, acostumbrados a la independencia y la constante ocupación de Federica. Pero la chica amaba a sus padres y sabía que eso era mutuo a pesar del mal carácter y los hábitos de ellos. La pena cayó sobre la chica como una pesada carga. Sin darle la posibilidad de comprender y aceptar lo sucedido, todo ocurría como en una niebla, y parecía que esa niebla nunca se iría y no dejaría vivir una vida normal. De los parientes, solo la abuela paterna vino al funeral. La mujer lloró en la tumba de su hijo y se apresuró a regresar. En algún lugar la esperaban otra familia y una gran granja. Al despedirse, la mujer, por cortesía, invitó a su nieta a su casa, pero Federica declinó amablemente. La chica ya era adulta y los exámenes eran pronto, así se despidieron. Estos eventos cubrieron la conciencia de Federica como un manto negro, pero la chica entendía que la vida continuaba y no tenía absolutamente ningún sentido pensar en el pasado que no se podía cambiar de ninguna manera. Regresando a su desgastado y vacío apartamento después del funeral, Federica se sentó en la cocina. En su mente reinaba el caos, sus manos caídas y sin fuerzas para nada, ni siquiera para llorar. Y entonces llegó un sentimiento de culpa por haber sido una hija terrible y no haber valorado a sus padres en vida. Una llamada inesperada a la puerta interrumpió su autotortura, y en el umbral estaba Sergio, notablemente serio. El joven atrajo a Federica hacia él sin decir una palabra de más, abrazándola con ambas manos con ternura. De repente se sintió cálido y calmado. Algo dentro de ella se aflojó y finalmente dejó salir las lágrimas acumuladas. Así se quedaron, abrazados en la entrada. Sergio pacientemente esperaba mientras Federica lloraba, liberando todas las emociones negativas acumuladas. Luego, Sergio llevó a Federica al baño, la lavó como a una niña pequeña bajo el grifo, la sentó en la cocina y preparó un té fuerte. Todas las emociones negativas se disiparon por sí solas. Ahora, en el mundo solo existían una taza caliente de té dulce
y la mirada cálida y familiar de Sergio, quien decidió quedarse con Federica. La vida continuó su curso, y llegó el momento de decidir hacia dónde dirigirse. Federica soñaba con dedicarse a la creatividad y hacerlo su profesión. Pero Sergio, un realista que miraba dibujos que no entendía, le dijo a su esposa: ¿quieres ser artista o diseñadora? Es un poco cómico. Realmente es una profesión. Creo que es un capricho, además la educación es demasiado cara. Federica suspiró y bajó los ojos avergonzada. Realmente la educación en ese campo sería costosa. Y su esposo comenzó a indicarle: sería mejor que te inscribas en una escuela de medicina, es gratis, y en unos años tendrás una especialidad demandada. Así fue como llegaron a esa decisión, y el sueño quedó como un sueño. Federica ingresó fácilmente a una escuela de medicina en el departamento de enfermería y se sumergió apasionadamente en el estudio de los misterios médicos. Mientras tanto, Sergio se mudó a otra ciudad por un trabajo bien remunerado para asegurar el futuro de su nueva familia. Después de un mes, su esposa le dio una buena noticia: iban a tener un hijo. Al escuchar esto, Sergio dijo pensativo por teléfono: sí, no es el mejor momento, eso es seguro. Pero ya hay un hijo, así que encontraremos algo, todo estará bien y lo superaremos. Pero no tuvieron que inventar nada. Pronto el embarazo se interrumpió. La vida de la chica se truncó de nuevo y el destino le presentó un nuevo desafío. Federica tuvo que sobrellevar esta dolorosa pérdida. Sergio intentaba tranquilizar a su esposa diciendo que los hijos sin duda llegarían y que no era el fin de la vida, pero esas palabras no ayudaban mucho a Federica. Entonces, Sergio decidió volver a casa para apoyar a su esposa en este momento difícil y consiguió trabajo como conductor. Ante la propuesta de su esposa de continuar con sus estudios, Sergio movió la mano con desaprobación. Tú sigue estudiando seguro, y yo de alguna manera conseguiré una buena educación más adelante, no es el momento ahora. Sergio consiguió un trabajo bien remunerado, llevando a un empresario en un coche caro. Sin embargo, resultó que su nuevo jefe era simplemente el hijo de padres ricos. Después de otro accidente de coche y la pérdida de su licencia de conducir, el rico padre contrató a un chofer, que probablemente fuera más beneficioso y seguro. El chico se llamaba Mario y solo era un par de años mayor que su conductor. Rápidamente establecieron una relación de confianza entre ellos. Mario era atractivo, alto, moreno, con un peinado a la moda, ojos marrones penetrantes y una sonrisa constante en su rostro. Las chicas enloquecían por la apariencia de Mario, su estilo y su billetera gruesa, y el chico disfrutaba utilizando todo esto y no podía vivir de otra manera. En clubes y fiestas, Mario pasaba mucho tiempo, y Sergio, por deber de trabajo, a menudo tenía que llevarlo en coche hasta altas horas de la madrugada. Federica sentía que este trabajo no llevaría a nada bueno, pero su esposo ni siquiera quería escucharlo. El dinero era bueno después de todo. Después de probar la vida rica, Sergio cambió mucho. Casi no hablaba con su esposa, simplemente llegaba a casa y se dejaba caer en el sofá para ver la televisión. Sus camisas olían claramente a perfume femenino, pero el sentido de dignidad propia de Federica no le permitía hacer un escándalo para aclarar las cosas. Pero los escándalos nunca llegaron. Sus presentimientos se confirmaron, y Federica aún estaba estudiando cuando la desgracia golpeó de nuevo en su vida. Sergio murió, ocurrió al amanecer. El conductor recogió a Mario de otro club y pararon en una gasolinera en el camino. El empresario borracho fumaba en el salón del coche y tiró la colilla encendida que voló hacia el depósito de gasolina abierto. Las gotas de gasolina se encendieron instantáneamente y las llamas se extendieron al coche que estaba siendo llenado. Sin pensarlo mucho, Sergio se lanzó a sacar a Mario apenas consciente y trató de alejarlo del infierno en llamas, pero no lo logró. La pared de fuego golpeó a Sergio directamente en la espalda y lo arrojó varios metros. Debido a las graves quemaduras sufridas, Sergio murió en el acto.
mientras que Mario fue llevado de urgencia al hospital. El mundo familiar se desmoronó de repente y los afilados fragmentos se clavaron directamente en el corazón de la chica. Sergio fue enterrado en un ataúd cerrado y Federica sufrió aún más por ello. Quería tanto ver a su amado esposo una última vez, tanto que Federica no tuvo la oportunidad de decirle tantas cosas antes de que Sergio muriera. Así es como la chica se reprochó por la despedida apresurada, dicha la noche antes de la muerte de Sergio. Después del funeral, la chica pasó varios días simplemente acostada en la cama, sin ganas de ver ni escuchar a nadie. Luego, Federica pareció emerger del olvido. Inesperadamente para sí misma, a la joven le entró el deseo de ir al lugar donde ocurrió el trágico incidente. En la gasolinera justo estaba vacío. La cajera, con cara aburrida, reorganizaba los productos en una pequeña vitrina. Federica saludó a la joven. «Hola, hace unos días explotó un coche aquí. Quiero preguntar algo al respecto». La cajera negó con la cabeza y dijo: «Sí, hubo una explosión hace muy poco. Fue un verdadero infierno. Un chico murió y otro lo llevaron al hospital. Yo estaba aquí justo en ese momento. Nunca olvidaré esto en toda mi vida». Federica dijo en voz baja, conteniendo las lágrimas: «Yo soy la esposa del chico fallecido». La cajera asintió con simpatía. Era un buen chico. Siempre compraba cigarrillos aquí. Federica secó una lágrima que le corría por la mejilla y pidió: «Por favor, cuéntame cómo fue». La cajera reflexionó por un momento, recordando los detalles. «Sí, ya he contado esto a la policía muchas veces. Primero, el coche se acercó. Tu marido puso la pistola de repostaje en el tanque, vino a pagar y bromeó un poco, creo. El otro chico no salió del coche. Entonces el humo empezó a salir y el fuego estalló. Tu marido corrió a sacar al pasajero y yo llamé a los bomberos y fui por un extintor. Nuestro sistema antiincendios funcionó, pero con retraso. Y luego la explosión, llamé a la ambulancia y ahí empezaron todos los terribles eventos». La cajera miró compasivamente a la viuda afligida y dijo lo que la atormentaba. «Los médicos ni siquiera intentaron salvar a tu marido. Estaban atendiendo al pasajero borracho, tratando de reanimarlo. Yo les dije que salvaran al conductor, pero dijeron que ya no se podía hacer nada por tu marido. Pero el chico aún estaba respirando». Federica palideció como la muerte. Esas palabras le golpearon en lo más profundo. La desdichada joven se dio la vuelta y, con las piernas temblorosas, se dirigió a casa. Al día siguiente, reuniendo sus pensamientos como pudo, Federica se dirigió a sus clases. La primera en el horario era una conferencia sobre primeros auxilios en situaciones extremas. Federica, en medio de la neblina de sus pensamientos, intentaba comprender las palabras del profesor cuando de repente las palabras del docente captaron su atención. Lo primero que hay que hacer es clasificar a los afectados según la gravedad de sus lesiones y, basándose en esto, establecer el orden de atención. La joven imaginó a Sergio quemado y gimiendo, mientras los médicos ignoraban completamente su situación para ayudar al rico Mario. Esta imagen era tan vívida que Federica gritó involuntariamente: «¡Absurdo! Eso no es lo que realmente sucede». Toda la audiencia se quedó mirando a Federica y el profesor se quedó en silencio, mirando con sorpresa a la estudiante que parecía fuera de sí. Sin decir una palabra más, la joven salió corriendo por la puerta y se fue a toda prisa, lo más lejos posible de allí. Una vez fuera del edificio, Federica ni siquiera se detuvo a mirar atrás. Ella sabía con certeza que nunca más volvería allí. Dentro de 2 semanas, Mario llegó a casa de Federica. A la joven viuda no le apetecía mucho hablar con ese hombre, pero Mario, sin pedir permiso, se dirigió directamente a la cocina. El chico se sentó a la mesa y miró a su alrededor con curiosidad. «¿Qué tal? ¿Me invitas a un té?» «Sí, vives bastante modestamente. Hace tiempo que no veía algo así». La falta de ceremonia del invitado sorprendió a la chica y Federica no sabía qué decir mientras Mario continuaba. «Vine a agradecerte por tu esposo.
Sergio realmente me salvó la vida. Mario sacó un sobre abultado del bolsillo y lo lanzó sobre la mesa. Federica se despertó instantáneamente de su aturdimiento. No necesito tu dinero. Quítalo de inmediato. El dinero no me devolverá a mi esposo ni traerá felicidad, eso es seguro. Mario miró sorprendido a la chica. ¿Quién en su sano juicio rechazaría dinero? Por favor, tómalo, me siento incómodo. Todavía eres demasiado joven, tienes todo por delante, con tu apariencia puedes hacer una buena vida y dejar este lugar. Mario se acercó a la chica, rodeó con sus brazos la pequeña cocina y miró a Federica con una mirada de gato acorralando a un ratón. Puedo ayudarte a salir de aquí y vivir sin preocupaciones. La chica había estado captando esas miradas ambiguas desde hace tiempo, y en ese momento todo se volvió cristalino. De repente, sintió náuseas. Federica se levantó bruscamente, puso el sobre con el dinero en las manos de Mario y con el rostro de piedra señaló con el dedo hacia la puerta. «Vete de aquí y nunca más aparezcas en mi vida. No quiero verte». Mario se quedó por un momento. Luego encogió los hombros y se dirigió hacia la salida. Como quieras, te ofrecí grandes perspectivas. Federica se despertó de sus recuerdos. Toda su vida anterior pasó ante sus ojos literalmente en unos minutos. Y aquí estaba de nuevo, Federica viuda desde hace más de un año a su temprana edad, abriéndose paso bajo la lluvia camino a casa, donde solo la esperaba su amado perro. En todo el mundo, solo quedaba una criatura que amaba a Federica. La muerte de Sergio sacó a Federica de su rutina vital. Desde entonces la joven vivía como en una especie de trance. Todo el día Federica dibujaba y dibujaba. Todas las emociones se plasmaban en el papel con trazos de lápiz, formando imágenes caprichosas e increíbles. Y por la noche, Federica mecánicamente iba al trabajo, lavaba, enjuagaba, secaba. La chica no podía explicarse cómo había aceptado un trabajo así, quizás porque podía perderse en él y no pensar en nada. De repente, Federica notó que había alguien más en el parque. Casi al final del paseo, en un banco se vislumbraba una silueta oscura. Extraño, ¿quién pasearía en un clima tan desagradable? Federica se acercó más. La persona recostada en el respaldo del banco no se movía. En la mente de Federica pasaron de inmediato pensamientos inquietantes. La chica se detuvo y se acercó. Era un hombre, con el rostro amoratado y hinchado. Era imposible determinar su edad. Podía tener tanto 20 como 40 años. El desconocido estaba vivo, pero respiraba con dificultad y de forma entrecortada. «¿Qué te pasa? ¿Estás bien?» El hombre no reaccionaba, solo miraba fijamente hacia un punto con ojos vidriosos. Federica, con la mano temblorosa, tocó la frente del desconocido. El hombre estaba ardiendo en fiebre. Al sentir el contacto, finalmente el hombre se despertó y con dificultad dirigió su mirada turbia hacia la chica, sacudido por el calor de la fiebre. Los intentos de establecer comunicación no dieron resultado. ¿Qué hacer? Si lo dejaba aquí, seguramente se congelaría y moriría. Después de dudar por un momento, Federica tomó una decisión. La chica se agachó y rodeó con su brazo el cuello del hombre. Lo levantó con esfuerzo. No había transeúntes cerca para ayudar y no podía contar con nadie más. La casa ya estaba a la vista. Quizás Lola estaba mirando por la ventana, ladrando alegremente. Solo quedaba recorrer una pequeña distancia. El hombre intentaba colaborar, moviendo torpemente las piernas, pero apenas ayudaba. Con gran dificultad, Federica llevó al hombre hasta la entrada. ¿Pero cómo podría subir ese cuerpo inmóvil al segundo piso? Inesperadamente, recibió ayuda de un vecino en el rellano de la escalera. No tuvieron que explicar mucho. El vecino no era curioso. Probablemente, el hombre pensó que Federica, viuda, finalmente había encontrado un novio.
Federica se dejó caer sin fuerzas en el apartamento. Con el ladrido constante de Lola resonando en sus oídos, parecía que el perro nunca se callaría. «Lola, por favor, deja de ladrar». «Sé una anfitriona amigable, Lola». Federica intentaba calmar al perro mientras simultáneamente acomodaba a un hombre en la cama. El hombre sin hogar, que yacía completamente abatido, no parecía en absoluto. Su ligera chaqueta y jeans estaban sucios, pero no tenían el olor específico de años de falta de higiene corporal. No se encontraron documentos. «Bien, lo resolveremos más tarde», pensó la chica y corrió a la farmacia. 3 cursos en la escuela de medicina no fueron en vano. Al día siguiente, el hombre desconocido recuperó el conocimiento. El hombre apenas podía abrir los ojos y todavía no podía hablar. Después del almuerzo comenzó a subirle la fiebre y el hombre volvió a temblar. Federica no podía dejar a un enfermo en tal estado. Federica llamó al restaurante, pero desafortunadamente el administrador malicioso contestó el teléfono. «Eduardo, ¿puedes cubrirme hoy? No puedo ir a trabajar». Por primera vez se escuchó una súplica en la voz de la inaccesible lavaplatos. «No, rotundamente», respondió Eduardo con arrogancia. «Por favor, nunca he pedido un día libre ni una licencia», trató de persuadir Federica a su arrogante jefe. «Hoy es tu turno y debes estar en tu puesto de trabajo. Si te ausentas, serás despedido», se escuchó enfáticamente a través del teléfono. Federica miró al hombre en el sofá, ardiendo de fiebre, y dijo con determinación: «Entonces despídeme. No necesito un trabajo con un jefe tan horrible». En 2 días pasó la crisis. El hombre se recuperó un poco y ya podía hablar, mirando con sorpresa la habitación desconocida y a la chica simpática. Federica se alegró, sintiendo una alegría en el alma por haber salvado una vida humana. La chica sonrió y dijo: «Buenos días, ¿cómo se siente usted?». La voz del hombre era débil y ronca. «¿Quién es usted? ¿Cómo he llegado aquí?». «Soy Federica, lo encontré en el parque con una inflamación en los pulmones. Pero ahora todo estará bien». «¿Y cómo se llama usted?». El desconocido guardó silencio durante mucho tiempo, como si estuviera tratando de recordar algo. «Perdóneme, no tengo fuerzas». El hombre cerró lentamente los ojos y ya no respondió más, lo cual sorprendió a Federica, pero al final el hombre estaba demasiado débil y no se sabía qué había pasado. «Entonces dejemos que el huésped duerma», pensó Federica, y salió llevándose a la curiosa Lola, que intentaba conocer al nuevo residente. Para el almuerzo, la anfitriona preparó una sopa de pollo ligera para su paciente. El hombre comió con gusto, pero cuando Federica volvió a preguntar por su nombre, el hombre apartó el plato y suspiró. «Perdón, probablemente no me creerá, pero no recuerdo absolutamente nada». La chica dijo sorprendida: «¿No recuerda absolutamente nada?». El hombre empezó a esforzarse por recordar algo. «Recuerdo que estaba en algún lugar desconocido, luego me levanté y caminé por mucho tiempo. Después me senté en un banco, y después de eso no recuerdo nada más». La expresión de extrema confusión en su rostro confirmaba la veracidad de su relato. Ahora, cuando el hombre se sintió un poco mejor, a pesar de su barba, era evidente que tenía alrededor de 30 años. Federica reflexionó, recordando los casos que le contaron en la escuela de medicina, donde después de una lesión las personas pueden perder la memoria, principalmente a corto plazo. Era necesario averiguar si alguien con tales características había desaparecido recientemente. En la comisaría de policía dejaron perpleja a la chica. «No ha habido ninguna denuncia de desaparición con esas características. Lo siento, no podemos ayudar». Federica casi lloraba. «Entonces, ¿qué debemos hacer?». El policía respondió con absoluta calma: «Señorita, consulte con los médicos. No podemos conocer a todos los sin techo en nuestra ciudad». Federica inmediatamente recordó a su amiga del colegio de medicina, la voluntaria Marina. La joven era una entusiasta dispuesta a caminar día y noche por el frío y húmedo bosque en busca de personas o gatitos.
La amiga respondió de inmediato a la llamada, escuchó atentamente a su antigua compañera de curso y prometió ayudar. Un par de días después, el desconocido ya podía caminar por sí mismo, pero debido a su debilidad y mareos, Federica tenía que ayudar al hombre a caminar. A Federica le alegraba la lenta pero segura recuperación del hombre, y el indigente estaba agradecido de que ya nadie más lo acosara con preguntas. Se estableció entre ellos una relación de mutuo confort, pero el deseo de Federica de descubrir la verdad no la abandonaba. Mientras la joven preparaba la comida en la cocina, Lola comenzó a ladrar salvajemente y en ese mismo instante sonó el timbre de la puerta. Federica abrió la puerta y se encontró con una pareja no tan joven frente a ella. Una mujer de cabello oscuro y aspecto severo en un hermoso abrigo de piel y un hombre calvo y canoso en una elegante chaqueta importada. La mujer miró a Federica con un gesto arrogante y se presentó. «Buenos días, soy Lidia, y este es mi esposo Diego. Nos han informado que posiblemente nuestro hijo esté aquí. Necesitamos verificar esta información urgentemente». La joven se alegró y abrió la puerta hospitalariamente. «Hola, soy Federica. Pasen por favor a esa habitación». Un estremecimiento recorrió a la joven al pensar que el desafortunado paciente finalmente recuperaría la memoria. Era evidente que la mujer no estaba acostumbrada a estar en apartamentos normales. Lidia, levantando con desdén el dobladillo de su lujoso abrigo, entró. El silencioso Diego siguió tras su esposa. Al entrar en la habitación, la mujer gritó y corrió hacia el hombre que yacía. «Franco, qué bueno que estás aquí. Te hemos estado buscando durante toda una semana». Franco miró atentamente a la mujer y de repente una sonrisa iluminó su rostro. «¿Mamá? ¿Papá? Recuerdo todo. No puedo creerlo». El emocionante encuentro dejó una impresión indeleble en Federica. Qué suerte que la chica decidió cruzar el parque entonces. Qué alegría que todo haya terminado bien. La madre de la familia recuperó el equilibrio y se puso manos a la obra. «Bien, estoy llamando a la ambulancia de la clínica privada». Franco intentó tranquilizar a la mujer. «Mamá, por favor, cálmate. Ya puedo moverme solo, no necesito nada». Pero la enérgica madre de la familia no se detuvo. «Diego, llama al chofer que suba y ayude. Tenemos que irnos urgentemente de aquí». Mientras el hombre seguía obedientemente las órdenes, Lidia se acercó a Federica que sonreía. «¿Podrías repetir cómo te llamas? Y en general, ¿cómo acabó mi hijo en tu casa?» Federica respondió. «Me llamo Federica. Entiendo que la aparición de su hijo en mi apartamento pueda parecer extraña. Ni yo misma lo creía. Pero simplemente volvía a casa del trabajo y vi a Franco sentado en un banco inconsciente, y así fue toda la historia». La mujer preguntó con escepticismo, «¿Así que dejaste entrar en casa a un extraño enfermo que no conocías? ¿Para qué necesitabas hacer eso?». Federica se sorprendió por esa pregunta, pues para ella su acción parecía natural. ¿Y cree que debía dejar a alguien morir en un banco del parque? Lidia la miró con sospecha durante un tiempo y luego decididamente sacó la cartera de su bolso, extrayendo varios billetes grandes. «¿Te alcanzan estos para tus gastos?». Federica retrocedió y casi gritó. «¿Por qué me está dando dinero? No hice esto por dinero». Lidia, aún escéptica, añadió la misma cantidad de dinero y dijo, «Toma, esto es una recompensa por tu labor y por no ser indiferente al sufrimiento ajeno». Federica solo negó con la cabeza y cruzó los brazos sobre el pecho, observando desde la pared mientras Franco se apresuraba con los preparativos. Al despedirse, la madre de Franco dejó a la orgullosa joven con una mirada escéptica y se llevó a toda la familia consigo. A través de 4 días, Franco llegó al apartamento de Federica. De aquel desaliñado y moribundo sin hogar no quedaba rastro. Delante de la joven se encontraba un joven apuesto, cuidadosamente recortado y afeitado con precisión, vistiendo una chaqueta brillante de marca y con una sonrisa sincera.
Franco sostenía en sus manos un enorme ramo de rosas blancas con un tono crema en los bordes de los pétalos. «Hola, Federica, conozcan a su ex paciente». La joven se alegró de ver a Franco tan radiante y fresco. Tomando una taza de té, finalmente se conocieron de verdad. Franco trabajaba en el negocio familiar, dirigido por una madre estricta. Era una red bastante grande de tiendas de construcción. Resultó que el día en que Federica encontró a Franco, unos ladrones lo atacaron en el estacionamiento cerca de la oficina, golpeándolo por detrás en la cabeza y robándole su bolso con documentos, billetera con teléfono y relojes caros. Así fue como Franco terminó inconsciente en un banco del parque, con una amnesia temporal como resultado del golpe en la cabeza. Franco observaba con curiosidad a su desinteresada salvadora, Federica. Ahora que la niebla causada por el fuerte golpe en la cabeza se había disipado, Franco pudo apreciar la belleza de la dueña de la modesta vivienda, una figura encantadora, grandes ojos brillantes en un rostro hermoso. Federica ya estaba acostumbrada al interés masculino, pero la mirada de Franco la desconcertaba y la fascinaba por alguna razón. Hubo una pausa incómoda, ambos apartaron la mirada avergonzados. El incómodo silencio fue abruptamente interrumpido por Franco. «Federica, no sé cómo agradecerte por tu bondad». El joven vaciló un poco y luego continuó tímidamente. «En el cine hoy hay el estreno de una excelente película. Ya he comprado las entradas». Por alguna razón, a la chica no le apetecía rechazarlo. Durante su enfermedad, Franco se había convertido en una persona muy cercana. Federica sonrió y dijo: «Hace mucho que no voy al cine, ¿por qué no ir con un buen hombre?». Así decidieron encontrarse hoy a las 6 de la tarde. A Federica le gustó la película. Una ligera comedia romántica creó un ambiente especial. No querían separarse, así que Franco propuso cenar en un pequeño y acogedor restaurante cercano. Las luces de las velas, parpadeando sobre las mesas, se reflejaban en las altas copas y centelleaban en el vino. La penumbra y la música suave complementaban la atmósfera mágica de la noche. Franco estaba orgulloso de su hermosa compañera, incluso en un modesto vestido sencillo y prácticamente sin maquillaje. Ella era el centro de atención. Hacía mucho que Federica no se sentía tan bien y tranquila. El entorno circundante y el hombre sentado frente a ella parecían especiales. La cabeza daba vueltas agradablemente, o quizás era simplemente el vino lo que creaba esa sensación. Franco caballerosamente acompañó a la joven hasta la puerta de su apartamento y le dio un beso en la mano al despedirse. Como una descarga eléctrica, la sensación se extendió desde la palma directamente al corazón. «Gracias por la noche», susurró Federica, abrió la puerta y dio un paso hacia el pasillo. Luego, la chica se volvió para mirar a Franco, que estaba parado detrás de ella. Sus miradas se encontraron y encontraron sus propios deseos en los ojos del otro. El hombre se acercó a ella, la envolvió en un abrazo apasionado y la besó suavemente en los labios. En la mente de Federica hubo un zumbido, una agradable sensación se extendió por todo su cuerpo. Parecía que todas las células de su organismo se fusionaban en un flujo sensual. Pero de repente, en algún lugar de su cerebro, surgió un pensamiento. «No conoces a este hombre en absoluto. ¿Qué estás haciendo?». Pero las demás ideas de Federica la atraparon de inmediato en un torbellino de vals. ¿Por qué no? ¿Por qué negarse a sus propios deseos? La chica se entregó al deseo mutuo antes de perderse en la danza apasionada del amor. Después de aquella noche, ocurrió lo que Federica temía mucho. Franco desapareció durante 5 días angustiosos. La espera parecía insoportable, y Federica, superando su orgullo innato, llamó ella misma, pero le colgaron inmediatamente. La herida le quemaba el alma y le cortaba la respiración. La joven se repetía a sí misma que esa cercanía no significaba nada. Después de todo, ninguno de los dos se había prometido nada. Después de calmarse un poco, la chica empezó a considerar sus planes futuros.
Los eventos de los últimos días sacaron a la joven viuda de un letargo prolongado y la llevaron a atreverse a los cambios más increíbles en su vida. Un sueño lejano de repente se volvió completamente real y alcanzable. Todos los pensamientos se organizaron por sí solos en su cabeza. Federica decidió inscribirse en la Academia de Diseño. No había plazas con financiamiento, pero sí una modalidad a distancia. Solo quedaba encontrar trabajo y ahorrar para pagar el primer año de estudios. Pero de repente, una llamada de Franco la sacó de estos pensamientos. El chico esperaba a la chica en la cafetería del edificio vecino. Federica se apresuró y en pocos minutos se sentó frente al chico en la mesa. Este encuentro fue muy diferente al anterior. Franco, con los ojos culpables que iban de un lado a otro, las manos nerviosamente apretando la servilleta, la voz tartamudeante. «Federica, ¿te sientes muy ofendida conmigo? Perdóname, me siento muy culpable. No te llamé ni vine porque necesitaba pensar». La chica escuchaba en silencio, anticipando cómo continuaría la conversación. Franco todavía se mostraba indeciso, evitando la mirada culpablemente. «Le conté a mi madre sobre ti, y ella se opuso categóricamente a nuestra relación. Por alguna razón, mi madre se convenció de que estabas involucrada en aquel robo. En resumen, mi madre no te cree y me ha arruinado el ánimo estos últimos días». Federica recordó a Lidia, sonrió y pensó: «Sí, esa mujer podría pensar así, no es sorprendente». Sin esperar ninguna reacción de la chica, Franco finalmente dijo: «Lo siento, ya no podemos seguir viéndonos». Durante algún tiempo solo miraron sus tazas de café enfriándose. Franco rompió nuevamente el silencio. «Federica, pase lo que pase, siempre serás una persona cercana para mí. ¿Puedo hacer algo por ti?». Después de pensarlo un momento, la chica hizo una solicitud inesperada. «Ayúdame a encontrar trabajo. No necesito nada más de ti». Franco se apresuró. «¿Por qué dices eso? Puedo apoyarte económicamente y no necesitas trabajar». Federica sonrió. «Gracias, no estoy acostumbrada a depender de los demás. Solo necesito un trabajo». El exnovio recordó repentinamente: «Nuestros amigos, una familia muy respetable, están buscando una ama de llaves, pero con alojamiento incluido». Federica reflexionó y decidió que sería una opción ideal. Podría alquilar su apartamento y realizar su sueño antes de lo esperado. Esperando ayudar de alguna manera, Franco llamó de inmediato y organizó una entrevista para Federica. No había tiempo para lamentarse por lo sucedido. Excitada por los cambios que se avecinaban, la chica tuvo que decidir qué hacer con Lola. Aún no estaba claro cómo los posibles dueños recibirían a la pequeña y algo molesta perrita. Tuvo que recurrir de nuevo a la confiable Marina, quien aceptó encantada cuidar a la perra temporalmente. «Será solo por unos días. Si no funciona, pensaré en algo más», prometió Federica mientras entregaba a Lola a su amiga. Ahora solo quedaba conseguir aquel trabajo altamente remunerado. El pequeño pueblo de cabañas en las afueras cercanas impresionaba con la variedad de formas y estilos arquitectónicos, así como la imaginación de sus habitantes, que no eran precisamente pobres. Aquí había desde castillos de piedra hasta extravagantes palacios y casas de troncos de 2 pisos. La casa de esa familia se destacaba favorablemente entre sus vecinos ostentosos por su sobriedad y líneas limpias, combinadas con una increíble ligereza y luminosidad. Franco advirtió que los propietarios tenían su propio estudio de diseño arquitectónico y eran personas bastante serias. A Federica salió una mujer morena de unos 50 años, con figura esbelta y rasgos agradables que indicaban que en su juventud había sido extraordinariamente hermosa. La dueña de la casa le sonrió amablemente y la invitó adentro. Desde dentro, la cabaña parecía aún más impresionante que por fuera. Cada rincón, cada detalle del interior estaba cuidadosamente pensado, no solo con buen gusto, sino también con amor.
En el centro de un amplio salón con grandes ventanales panorámicos destacaba una extraordinaria chimenea, acristalada por todos lados. La chimenea era el corazón del hogar, donde ardía el fuego atrayendo con su calor a todos los habitantes. Sentado en un sillón junto a la chimenea había un hombre respetable con canas en las sienes. Al ver a la visitante, el hombre se levantó y dijo: «Buenas noches, Federica. Yo soy Santiago, y esta es mi esposa Valentina». La joven se saludó tímidamente, impresionada por el modo en que se comunicaban. En general, Federica se sentía encantada en esta casa. A los dueños les gustó mucho la nueva empleada doméstica también. Le ofrecieron contar su historia mientras tomaban una taza de té, y Federica explicó brevemente pero honestamente su triste historia. Valentina mostró lentamente toda la casa y explicó lo que esperaba de la nueva empleada. Nada parecía demasiado complicado ni difícil de entender. En el patio trasero había una casa de huéspedes, pequeña pero muy acogedora. Le ofrecieron a la joven quedarse allí para no tener que viajar todos los días desde la ciudad. Después de vivir en un apartamento estándar de la ciudad, el nuevo hogar le pareció un paraíso a Federica. Finalmente, Federica se decidió a hacer la pregunta principal. «Valentina, tengo una gran petición para usted. Tengo una pequeña perra, muy obediente y nada ruidosa. ¿Puedo traer a Lola conmigo? Simplemente no puedo imaginar mi vida sin mi perrita». La dueña de casa sonrió bondadosamente y dijo: «Vamos a probarlo. No tengo objeciones, y además a mi esposo le encantan los animales». La nueva empleada suspiró aliviada y miró agradecida a los amables ojos de la mujer. «Realmente, qué familia tan maravillosa, qué suerte he tenido». Todo se había desarrollado de manera simplemente perfecta, y Federica no podía imaginar un mejor giro de los acontecimientos. La chica rápidamente entregó su apartamento a la vecina, quien había estado interesada en este asunto durante mucho tiempo, deseando alojar separadamente a su hijo recién casado con su esposa. Federica rápidamente empacó sus cosas y fue a buscar a Lola. El ánimo estaba en alza, finalmente la vida estaba avanzando y algo nuevo e interesante la esperaba por delante. Al llegar a casa de Marina, Federica vio la expresión muy preocupada de su amiga. Marina dijo preocupada: «Justo iba a llamarte. Lola ha desaparecido. Estábamos paseando esta mañana. Lola se escapó persiguiendo a algún gato. Después del almuerzo vendrá mi novio. Prometo que encontraremos a Lola». La noticia inesperada entristeció a Federica. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Quedarse aquí y buscar a Lola? ¿O volver a casa y esperar a que Marina la ayudara? Viendo la indecisión de su amiga, Marina aseguró solemnemente: «Ve al trabajo y no te preocupes por nada malo. Seguro encontraremos a Lola, si no aquí, entonces ella vendrá a tu casa. No te preocupes, todo saldrá bien. Hemos devuelto a tantos perros perdidos ya». Después de dudar un poco más, Federica finalmente condujo fuera de la ciudad y tarde en la noche ya estaba desempacando sus cosas en su nueva casa. En la madrugada sonó el timbre a las 6, pero Federica no dormía. Toda la noche la insomnio la atormentaba por preocupaciones sobre su nuevo trabajo y la pérdida de Lola. En la cocina bastante espaciosa ya estaba ocupada una mujer de unos 40 años. La mujer sonrió amablemente y dijo: «Hola, Federica. Soy Sara, la cocinera de esta casa». Parecía que todos en esta casa eran increíblemente amigables. A las 8 de la mañana bajaron los esposos. Estaban de buen humor. Federica estaba un poco nerviosa mientras preparaba la mesa para el desayuno, pero las sonrisas aprobatorias de los dueños disiparon su inseguridad. Al final del desayuno, Sara preguntó si su hija desayunaría. Valentina de inmediato se puso seria y suspiró pesadamente. «Ay, ni idea. Parece que volvió temprano de nuevo del club». A los esposos les entristecía la vida desenfrenada de su hija. Antes eran ingenieros ordinarios que empezaron su negocio desde cero y conocían el valor de cada centavo.
No entendían esta existencia ociosa sin sentido. Cerca de las 11, finalmente apareció en la cocina la hija de los dueños, Victoria. La joven tenía aproximadamente la edad de Federica, era baja y bonita. Su cabello castaño ligeramente ondulado enmarcaba un rostro redondo, resaltando sus ojos marrones. En lugar de saludar, Victoria preguntó con desaprobación: «Sara, ¿qué tenemos para desayunar hoy? ¿Y hay un nuevo empleado en la casa?». La joven examinó a Federica de pies a cabeza y resopló con descontento. Federica no sabía qué significaba esa extraña reacción de Victoria. Durante el desayuno, la hija descontenta observaba cada movimiento de Federica y de repente dijo con desaprobación: «Estás haciendo todo mal. ¿Quién contrata a gente tan inútil?». Federica respondió amigablemente, tratando de arreglar las cosas: «No he trabajado en este tipo de puesto antes, Victoria, pero aprendo rápido. Si no te molesta, por favor, dame algunas indicaciones. Deberías callarte y simplemente seguir mis órdenes. Todos los empleados deben estar capacitados de antemano». De repente, Valentina entró en el comedor y dijo con descontento: «Victoria, ¿es así como te comunicas con la gente?». La hija hizo una mueca y se fue a su habitación. La dueña siguió a Victoria y durante algún tiempo le habló en voz baja a la joven impetuosa. 30 minutos después, Valentina regresó para dar instrucciones adicionales a sus empleadas. «Mañana por la noche necesitamos preparar la mesa para 4 personas. Tenemos un invitado, el joven de Victoria. Sara, vamos a discutir el menú. Todo debe estar impecable». La vida en la enorme mansión continuó y los 2 días pasaron rápidamente entre cuidados y ocupaciones. Solo era triste que Lola aún no hubiera sido encontrada. Solo Marina llamaba a su amiga todos los días y aseguraba que el perro definitivamente aparecería. La noche siguiente llegó el visitante esperado. La nueva criada abrió la puerta y se quedó boquiabierta. En el umbral estaba Mario, el mismo que había sido el jefe del difunto esposo. Mario se sorprendió tanto como la chica. Se miraron en silencio durante unos segundos, hasta que Victoria salió detrás de Federica. La chica se colgó del cuello del joven hombre, ronroneando con alegría. Victoria dijo con desaprobación: «Federica, ni siquiera puedes llevar a los invitados a la casa. Mario, es tan difícil encontrar buen servicio en estos días». Durante toda la noche, Mario observó a Federica furtivamente. El vestido oscuro y ajustado le quedaba muy bien a la chica. Mario pensó: «Sí, Federica es hermosa, no como Victoria». Aprovechando un momento oportuno, el chico se acercó por detrás y susurró en su oído: «Te has vuelto aún más hermosa, Federica. Siempre he soñado con una chica tan encantadora como tú». Federica se estremeció, apenas conteniéndose para no abofetear al atrevido. «¿Cómo es posible? Mario está saliendo con Victoria y está mostrando interés en otras chicas también». Pero el resto de la noche transcurrió sin incidentes y nada presagiaba problemas. Solo a Federica al final le dio náuseas por ese desagradable invitado. Por la mañana, la chica volvió a sentir náuseas y se mareó. Solo faltaba enfermarse. Al mediodía, toda la familia y el personal estaban reunidos en el salón principal, bajo la mirada del jefe de familia. Santiago caminaba nerviosamente de un lado a otro, luego se detuvo y declaró, mirando severamente a todos los presentes: «Me es muy desagradable informar esto, pero ha desaparecido una suma considerable de dinero de la oficina». Todos empezaron a mirarse con sorpresa. Solo Victoria gruñó maliciosamente y señaló con el dedo a Federica. «¿Qué están pensando todos?». Nunca había ocurrido algo así antes, hasta que llegó esa nueva empleada. La pobre Federica se encogió, mareada de nuevo. Santiago continuó: «Si alguien tiene algo que decir, será mejor que lo haga ahora». Pero todos guardaron un sepulcral silencio, no había nada que confesar. «Entonces, revisemos juntos la grabación de la cámara de seguridad». El dueño se inclinó amenazadoramente sobre el portátil. Todos rodearon al hombre por detrás con interés, observando atentamente la pantalla.
En la pantalla se veía claramente cómo se abría la puerta de la oficina y aparecía Mario en el umbral. Mirando furtivamente a su alrededor, el joven se acercó al seguro descuidadamente dejado abierto y sacó un grueso fajo de dinero. Asegurándose de que no había nadie en el pasillo, el joven salió rápidamente también. Nadie pudo articular palabra. Victoria también guardó silencio, solo apretó los labios con fuerza. A la mañana siguiente, Sara susurró a Federica las últimas noticias. Santiago llamó a Mario y prometió no involucrar a la policía a cambio de la devolución inmediata del dinero. Además, añadió: «Nadie quiere verte más en esta casa, Mario». La cocinera sacudió la cabeza y susurró, y Victoria estuvo en su habitación toda la noche. No salió en ningún momento. Qué novio tan despreciable resultó ser. Federica escuchaba a medias, sintiéndose de nuevo bastante mal. El dueño actuó noblemente, aunque no se sabe si Mario lo apreciará. En cualquier caso, fue una gran suerte que las inclinaciones del joven fueran descubiertas antes de tiempo. Probablemente ahora el hipócrita ladrón no se quedará en esta honorable familia. Parece que el padre del joven se cansó del comportamiento de su hijo y dejó a Mario navegar libremente por la vida. Y así el chico decidió casarse exitosamente con la rica Victoria. Es sorprendente cómo la hija de los dueños comenzó a odiar aún más a la mucama, como si Federica fuera culpable de que el novio resultara ser un ladrón. Probablemente solo necesitaba desahogar su ira y desesperación contra alguien. Las críticas se volvieron más refinadas y hirientes. Victoria se esforzaba por encontrarle fallos a todo. Federica se mantenía a duras penas. Esa mañana, Federica se quedó dormida. Al despertar, miró el reloj sorprendida. Nadie había intentado despertarla. De repente, se sintió mareada nuevamente y un ataque de náuseas la llevó al baño. Después de recuperarse, Federica se dio cuenta de que este estado llevaba semanas con ella, solo que la preocupación matutina había pasado a segundo plano. Mirando su calendario femenino, Federica se quedó sin palabras. Las sospechas se confirmaron. Estaba embarazada. Un torbellino de pensamientos empezó a girar en su cabeza. ¿Qué hacer ahora? ¿Decírselo a los dueños y renunciar a su sueño? ¿Informarle a Franco? El miedo y la confusión fueron reemplazados por una tranquila alegría. La sensación de que ahora vivía una pequeña vida dentro de ella y que el destino del niño dependía de ella misma, le dio determinación. Tenía que confesar ahora mismo. Por cierto, ¿por qué nadie había empezado a buscar a Federica hasta ahora? En el salón, la dueña estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano, distraída. Victoria estaba a su lado con una expresión preocupada. Sara corría de un lado a otro con un vaso de agua y gotas calmantes. Valentina solo ahora notó a Federica, se volvió lentamente y con labios apenas audibles dijo: «Santiago tuvo un accidente grave, está en cuidados intensivos». Viendo la confusión general, Federica se acercó a la dueña y la tomó del hombro. «¿En qué hospital está Santiago? Tenemos que ir urgentemente». La mujer finalmente despertó. Miró agradecida a la mucama y se puso de pie. «Sí, por supuesto, vamos rápido». Valentina se sentó al frente, junto al conductor, mientras los demás se sentaron atrás. A pesar de su enemistad, Victoria se sentó junto a Federica en el asiento trasero. Federica adoraba a su padre, y dadas las circunstancias recientes, no quería pelearse con nadie. En el hospital, un médico cansado se les acercó. «La situación es crítica. Se necesita una transfusión de sangre. No podemos encontrar un donante adecuado. El tipo de sangre y el fenotipo son raros. Debemos organizar una búsqueda personalizada en el centro de transfusiones». «Qué bueno que vinieron todos en familia. Así hay más posibilidades». No explicaron nada más. Solo obtuvieron la dirección del centro de transfusiones y fueron allí sin demora. Todos donaron sangre, incluso el conductor y Sara, que temía tanto las agujas. Unos 30 minutos después, una médica transfusionista,
Una mujer baja y canosa salió hacia los que esperaban. «Federica, ven conmigo para la extracción de sangre». Victoria se levantó de golpe y exclamó en voz alta: «Mujer, has cometido un error. Mi sangre debería ser la correcta». La médica miró tranquilamente por encima de sus anteojos la hoja que tenía en la mano y luego a la chica grosera. «No he cometido ningún error. Según los resultados, ni siquiera son parientes, tú y Santiago. Él tiene sangre tipo B, ella tipo A, y tú tipo AB». Con estas palabras, la médica llevó a Federica consigo, dejando al resto reflexionando sobre la información inesperada. Victoria seguía indignada. Allá adentro han hecho algo mal. Valentina, sorprendida, permanecía sumida en profundos pensamientos. ¿Cómo es posible esto? Después de una larga y feliz vida matrimonial, nunca se habían engañado el uno al otro. Valentina sabía con certeza que la hija era de Santiago. Todos volvieron a casa en silencio. Al día siguiente, nadie en la casa recordaba el incidente de ayer. Solo la dueña miraba con cautela a Federica. Hacia la tarde se supo que después de la transfusión de sangre, la condición de Santiago mejoró y el hombre empezó a recuperarse con confianza. Esto alegró a los habitantes de la casa y la vida volvió a su curso habitual. Pasó poco más de una semana, el dueño aún estaba en el hospital, pero se preparaba para recibir el alta cualquier día. Federica esperaba este momento para confesar su embarazo. Inesperadamente, la dueña llamó a la mucama. Valentina lucía excitada y desarreglada, algo que nunca antes se había visto en ella. La voz de la mujer temblaba. «Contraté a un detective privado y pedí una investigación. Acabo de recibir el informe». La joven miraba sorprendida sin entender nada, mientras la mujer, demasiado nerviosa para hablar más, simplemente extendió la carpeta con los documentos. Federica pasó los ojos rápidamente por el informe, confundida. La joven se sumergió en el estudio del informe y con cada frase leída, su cabeza comenzaba a doler más intensamente. Estaba escrito que casi 24 años atrás, la madre de Federica y Valentina dieron a luz el mismo día en la misma sala de partos. El detective tuvo que hacer un esfuerzo considerable para reconstruir los eventos reales de esos días, revisando archivos y, en algunos casos, sobornando a personas. Resultó que en la noche en que nació Federica, la enfermera que estaba de turno había perdido recientemente a su propio hijo. El dolor pareció afectar la salud mental de la mujer y ella intercambió a Federica y a Victoria. Un mes después, la mujer fue atrapada haciendo lo mismo y fue despedida sin hacer ruido. No investigaron cuántas veces la enfermera había hecho lo mismo, ya que eso podría haber causado problemas graves para la administración. Así es como este secreto de muchos años se reveló completamente por casualidad. Federica, pálida, aún estaba sentada, tratando de asimilar la información. Todo comenzaba a encajar ahora, y la falta de parecido con sus padres fallecidos y la conexión espiritual que sorprendentemente se había establecido con los dueños de la casa tenían sentido. Valentina se acercó y con voz temblorosa dijo: «Federica, parece que soy tu madre». La joven aún no podía articular palabra alguna. La emoción paralizaba todo su cuerpo y su mente se revolvía por completo. ¿Realmente había encontrado de nuevo una familia? Valentina ya no pudo contenerse más y abrazó a su hija recién encontrada con amorosos brazos. Se sentaron juntas durante mucho tiempo, abrazadas, llorando por la comprensión de esta información. Victoria, sorprendentemente, se adaptó rápidamente a las inesperadas noticias. Incapaz de encontrar las palabras adecuadas, la joven se acercó a Federica y tomó su mano. Sus ojos expresaban un sincero arrepentimiento. «Perdóname, fui una tonta», dijo Victoria. Esas palabras significaban mucho para Federica. Federica respondió: «No te preocupes, siempre quise tener una hermana». Para Federica, Victoria era simplemente el caprichoso niño adulto de las personas que la criaron en algún momento.
Las chicas se abrazaron y rieron entre lágrimas. Esto es como una película india con giros inesperados. El padre de la familia estaba asombrado, pero, sin duda, feliz de haber encontrado a su hija. La noticia de que Federica estaba embarazada agregó alegría general. La madre lloraba de felicidad y bromeaba. Ahora seremos aún más. Las noticias se extendieron rápidamente entre amigos y conocidos. Franco llegó acompañado de Lidia. Quedándose a solas con Federica, el joven simplemente se arrodilló y tomó la mano de Federica entre las suyas. Nunca pude olvidarte. Quiero estar contigo y nuestro hijo. ¿Cómo puedo ganarme tu perdón? La chica fue concisa. No guardo rencor, pero tampoco puedo perdonarte. Franco escuchó en silencio y bajó la cabeza. Perdóname por mi debilidad pasada. Seguiré esperando y esperando tu perdón. Lidia no era ella misma y guardó silencio toda la noche con una expresión culpable, pero antes de partir se acercó a Federica. No te enfades con Franco, la culpa es mía. Simplemente no podía creer que todavía quedaran personas honestas y desinteresadas en el mundo. Así terminó su conversación. Federica, feliz, estaba en la cama contemplando a través de la ventana las hojas doradas contra el fondo del cielo de octubre, suavemente azul. Ayer ocurrió el evento más importante de su vida. Federica se convirtió en mamá. Los últimos meses de su vida habían sido sorprendentes. Lo único de lo que Federica se arrepentía era de haber perdido para siempre a su fiel Lola. En la habitación entró Valentina. La euforia de la nueva abuela era evidente. La mujer acunaba suavemente al nieto y sonreía de oreja a oreja. Toda nuestra familia está debajo de la ventana, esperando que les muestres al niño. Claro, respondió la joven mamá con alegría. Federica se enorgullecía de su bebé y quería anunciar este acontecimiento al mundo entero. Había nacido otro ser humano y Federica estaba involucrada en ello. De repente, Valentina, con un rostro serio y en un susurro, dijo: «Federica, Franco también llegó, perdona al chico». La mujer se quedó en silencio observando la reacción de su hija. Franco siempre nos llamaba y preguntaba por ti, y si supieras lo que Franco hizo por ti. Federica, sorprendida, levantó una ceja, y su madre continuó: «Las personas no son perfectas, hija. A todos nos es propio cometer errores. Lo importante es qué conclusiones sacan las personas de sus errores». Federica se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Allí, con alegría, movían las manos papá y Victoria. Y al lado estaba Franco, sonriendo tímidamente y sosteniendo a la rebelde Lola en brazos. Ahí está la felicidad. La vida de Federica había tomado giros tan interesantes, pero qué pasará después es ya otra historia. Gracias por ver mi historia. Espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto, mis queridos amigos.